Segura. ¿Qué? Ah, sí. No, entonces vamos a ver qué es el cual. Sí, primero, ¿no? Sí. Bueno. Dice que el sendero cuarto es llamado inteligencia cohesivo-receptiva, porque contiene todos los altos poderes y de ella emanan todas las virtudes espirituales con las más exaltadas esencias. Ellas emanan una de la otra por virtud de la emanación primordial, la corona más elevada que vamos a tratar de traducir esto. Yo no sé para qué lo pusieron tan complicado, pero supongo que utilizaba guardar el secreto. Sí. Resulta que como es la esfera que está inmediatamente debajo de la esfera del zodíaco, que es la que contiene las intenciones superiores, entonces a través del canal número 5, del sendero número 5, que es el guía espiritual, porque el 5 es el Papa, a través de él recibe, por eso es receptiva, todo lo que esos poderes superiores tenían como intención o como interés o como propósito al hacerle emanación. De esa manera, las virtudes espirituales pues le quedan muy accesibles, las capta de una manera rápida y sencilla, porque es la más cercana. En esas condiciones, de ahí, justamente como que se siguen desparramando hacia abajo, como si fuera una retención, un sitio de retención temporal, como si cayera agua, pues, y llenara la cubeta y siguiera cayendo el agua después. Así las virtudes superiores bajan desde Jokma, que es donde está la Z, esas virtudes superiores bajan a donde está el signo de Júpiter, a Gesed. Y todas estas virtudes o todos esos principios o ideas o bases concebidas para la formación de la manifestación van a llegarle de manera directa a través del número 5 y eso lo pudiéramos interpretar más o menos de esta manera. Vamos a quitar la idea del Papa y vamos a pensar en la idea de los hombres santos. Los hombres santos perciben la luz superior y la retransmiten hacia abajo. Conforme va bajando esa luz superior, se va haciendo menos fuerte, menos clara, pero de todas maneras debe alcanzar a llegar hasta abajo. Y a este le toca justamente esa cuestión de recibir las virtudes y reenviarlas hacia la parte inferior. Entonces, van emanando una de la otra a partir de la emanación primordial, van cayendo, van desprendiéndose. ¿De dónde salieron? Pues salieron de Keter hasta arriba, pasaron al zodíaco, a Jogma, y de Jogma se dirigen a Gesed. Bueno, entonces la imagen de esta esfera es un rey poderoso que está coronado y entronizado. Un rey poderoso. El nombre de Dios en este caso es Él. Él es el nombre general que le daban a Dios en el Medio Oriente desde un tiempo remoto. Por ejemplo, Él y Al son equivalentes, porque para ellos la letra A y la letra E como que se asimilan una a la otra. Entonces, Baal tiene el final Al, que quiere decir Dios. Pero, por ejemplo, los arcángeles, Gabriel, Miguel, Azrael, todos los terminados en él, quiere decir Dios. Es decir, enviado de Dios, mensajero de Dios, la fortaleza de Dios, según la primera parte. Por ejemplo, Gabriel es el mensajero de Dios. ¿Por qué? Pues porque la primera parte quiere decir mensajero y él quiere decir Dios. Así es que vamos a encontrar una gran cantidad de frases, de nombres, en las cuales ese final él
va a significar ese origen o esa raíz. Por supuesto, Israel es la tierra de Dios, claro. Israel. Entonces, el nombre Él es un Dios accesible. Vamos a verlo de esta manera. Yo puedo ver a un Dios personal. Le doy forma y siento su presencia. No puedo ver al Dios invisible que es Keter. No lo puedo ver, no lo puedo percibir, no lo puedo concebir. Está mucho más allá de cualquier capacidad mía de captación, porque corresponde a una forma de realidad que me es imposible de concebir. Entonces, tengo que bajarlo, tengo que reducir esa imagen a algo concebible para mí. De manera que cuando pensamos en Dios, concebimos a Dios, hablamos con Dios, estamos hablando del más abajito. Lo que tenemos es un reflejo, como en un espejo, es una imagen que está más abajo y que es accesible a mi capacidad de captación. Por eso, este nombre divino está ahí, y en realidad toda plegaria, todo esfuerzo, toda línea que nos lleve hacia el orden superior tiene como límite esta, porque resulta que hasta aquí llega un ser encarnado y para arriba es una abstracción, por eso el abismo se encuentra aquí. O sea que hasta ahí llegamos. Sí, aquí hay un abismo, el que llega más lejos llega aquí. Pero súper bien portados y bien. No, sí, aquí ya es el santo, ese que decimos. O sea que yo estoy en verdad. Ese está en el cielo ya, no, porque mientras estemos vivos estamos de aquí para abajo. Después de la muerte pudiéramos ascender un poco, pero no llegar hasta Dios. Bueno, pues depende de la religión de que hablemos. Por ejemplo, para los judíos es absolutamente imposible fundirse en Dios. Imposible. Para los místicos cristianos, esa unión con Dios, esa fusión es una posibilidad y así lo viven. Los judíos dicen que es absolutamente imposible, que Dios es una realidad que está mucho más allá de cualquier ser humano y de cualquier posibilidad humana de acercarse. Para ellos uno se puede asociar a Dios, pero no fundir con Dios. Y si se asocia con Dios es para estar a su servicio, es decir, para ser un intermediario entre Dios y la humanidad, y para ayudar pues a distribuir esa luz. Esto dicen los judíos. En el mundo cristiano se puede llegar hasta Él y a tener ese encuentro amoroso. Eso es lo que dice San Juan de la Cruz, por ejemplo, que deme y olvideme, porque está con el amado. El rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme dejando mi cuidado entre las azucenas olvidadas. Sí, está en un abrazo amoroso. Se funde con Dios. En los judíos, bueno, en los judíos eso les horroriza. Pensar en tocar a Dios es imposible, no se puede. Es, bueno, terriblemente presuntuoso, según ellos, que uno pretendiera semejante barbaridad. Bueno, este Dios, Él, es el que tenemos accesible, al que realmente tenemos acceso. En Oriente lo llaman el Dios personal. ¿Cuáles son las categorías? Creo que se había dado una hojita. Y resulta que, no sé si les di o no, una que se llamaba Samadhi. No. Creo que no. Bueno, entonces, déjenme anotar, se les voy a dar, porque si no... Yo tengo un revólver. Para la gente de la India, del hinduismo, hay 4 niveles de mística. Yo creo que tengo las suficientes hojitas, lo que no sé es en dónde. Bueno, entonces, para ellos hay 4 niveles. En el primer nivel, uno puede captar a su Dios personal. Para ellos el Dios personal no es el Dios enorme, es este. A su Dios personal, en donde hay las condiciones de sujeto, que es uno, objeto, que es Dios, nombre y cualidades. Es decir, yo me llamo, Dios se llama,
y las cualidades divinas son estas y las mías son estas. Y a través de las 4 etapas, la tercera es cuando ya se le percibe o ya se está frente a él sin nombre, sin sujeto, sin objeto, sin cualidades. Y luego, la cuarta etapa es una fusión tan absoluta que la persona no se da cuenta que la tuvo. La única forma de descubrir que estuvo en ese nivel es que cuando sale de él puede decir cosas que no conocía. Es decir, tuvo unas revelaciones que le permiten manifestarse de una manera que pudiéramos llamar inconcebible para la persona, y quiere decir que las obtuvo de otra parte. Por ejemplo, Ramakrishna, que era un gran santo de la India, por ahí del 1850, tenía esa característica que los discípulos le decían: maestro, ¿qué vio? ¿Qué? No sé. Pero era un hombre que había estudiado hasta tercero de primaria y hablaba y parecía que era un teólogo, porque todas estas revelaciones le permitían tener esa condición o esa cualidad de transmitir algo que está más allá del conocimiento natural humano. Entonces, no es el único. Nisargadatta Maharaj también llegó a los primeros grados de primaria y sin embargo tenía una manera de hablar y decir las cosas que eran asombrosas. Un día uno de los discípulos occidentales, porque lo descubrió algún occidental y se llevó a otros, le dijo que él era un hombre que sabía todo, muy sabio, y le dijo: no, ¿sabe usted que estudió en la universidad? Yo no estudié, yo nada más estuve ahí, lo vi, usted lo sabe, yo no, yo nada más lo vi. Es Pues una sí. manera distinta de decirlo, ¿no? Es la presencia, pues, de la verdad que lo transformaba. Entonces, él es ese Dios personal, el primero que uno puede ver, el primer encuentro, que es muy importante de todas maneras, porque para estar en ese nivel se requiere mucho trabajo. Bueno, Saquiel es el ángel, como ven se llama él, Saquiel. La orden del ángel son los ángeles brillantes, el Cakra mundado es Júpiter, la virtud en ese lugar es la obediencia. ¿Por qué? Porque la persona que llega a ese nivel se pone en manos de Dios. ¿Se acuerdan de San Francisco? Hazme instrumento de tu paz. Yo ya no intervengo, tú dices qué hago. Ya no tengo voluntad, estoy en tu voluntad. Entonces, obediencia. El título es Gedulá. Si el que tiene a Mart se llama Gebura, este se llama Gedulá. Es el amor, la majestad, la magnificencia, la misericordia. La experiencia espiritual es la visión del amor. Es decir, es un encuentro generalmente místico, generalmente amoroso. En el terreno del yoga, la especialidad que trabaja esto es el Bhakti Yoga, que es precisamente el yoga de la devoción. ¿Cuáles caminos hay en el mundo del yoga? Hay varios. La idea de la gente de la India es: todas las religiones son válidas, todas las formas de acercarse a la divinidad son formas que tienen sentido, y cada ser humano es distinto, de manera que tenemos que explorar muchas formas posibles. Una de ellas es el conocimiento, otra es la devoción, otra es una manera de vivir el día. Y la primera se llama Jnani Yoga, la del conocimiento. La devoción se llama Bhakti. Bhakti es BH, Bhakti, pero con H en medio, Bhakti. Y la de la vida cotidiana se llama Karma, Yoga Karma. Y así hay varios, pues, no hay 3, hay 7, 8 vías que van cambiando, porque hay la que se hace por el ejercicio, la que se hace por algunas otras prácticas, que son varias. Por ejemplo, el yoga kundalini es subir la energía por la columna vertebral hasta que llega a la glándula pineal, la llena de nuevo y la glándula pineal derrama su líquido sobre el cuerpo y entonces la persona se siente llevada al paraíso. Este es un
caso más biológico. ¿Qué es lo que pasa? La glándula pineal, cuando nace un niño, está llena y en el parto se vacía. Bueno, esa es una sustancia química que conocemos como DMT. El DMT es la misma que tiene la ayahuasca. Entonces se llena de DMT y en el momento del parto, que es traumático para el niño, esa sustancia se va sobre todo su cuerpo y el niño resiste muy bien el trauma. Vamos, lo puede resistir aunque sea un trauma, porque está drogado. Si uno quiere repetir la experiencia del niño, esa de qué se siente, pues prueba la ayahuasca y entonces siente que está en el paraíso. Sí, la ayahuasca siempre se toma con esa sustancia porque si la toma uno directo, las enzimas del cuerpo la deshacen. Entonces hay que tomar otra para inhibir las enzimas y luego la ayahuasca. Bueno, entonces quien toma la ayahuasca siente eso, está en el paraíso terrenal. Y se supone que hay unas prácticas de yoga que permiten rellenar la glándula pineal y entonces tener esa experiencia mística, que de mística pues quién sabe qué tenga, porque lo que pasa es que es una droga. Pero es que el cerebro tiene drogas, esto lo debemos entender. Todas las sustancias que se mueven en el cerebro, pues sí, son químicos. Entonces la oxitocina, la norepinefrina, la noradrenalina, la serotonina, lo que sea, todos son químicos. Y las drogas nos hacen efecto porque son muy parecidas a esos químicos. Entonces el cuerpo las recibe y las procesa. Si no serían venenos, pero como las procesa por semejanza, entonces tenemos receptores para las drogas y nos producen un efecto aumentado de las drogas externas. Perdón, aumentado de respecto a las internas. Las drogas externas son más fuertes y nosotros las tomamos y por eso como que una droga nos enajena. En cambio las internas nos ayudan y nos ayudan mucho porque enfrentan una serie de problemas que nosotros como que no notamos pero son importantes. ¿En qué nos ayudan esas drogas? Bueno, por ejemplo, si nosotros no tuviéramos algún tipo de droga que permite que nuestro cuerpo no sienta el dolor por tocar cosas o por sentarse o por acostarse, viviríamos con una sensación de dolor terrible. Hay personas que no tienen esa producción de esa droga y no pueden tocar nada, porque basta tocarla porque les duela muchísimo, como si estuvieran haciendo daño. Entonces esa droga nos adormece el cuerpo y podemos hacer muchas cosas. Esto es importantísimo. La droga del enamoramiento, que es un conjunto, no es una, pero finalmente una persona de pronto se enamora, pierde el seso, queda como loca, es una locura temporal, es una droga que se lanza porque la reproducción exige que la persona pierda el control. Sí, ni modo. Entonces, sí, tenemos que considerar pues que en este caso esa práctica genera, el yoga kundalini genera ese estado que se considera un estado sumamente importante, supremo, porque la experiencia es una experiencia mística, lo que solemos llamar una experiencia mística. Ahora los neurólogos dicen que esa no es una verdadera mística porque pues es un asunto químico. Claro. Y ahora sí te pueden poner electrodos en la cabeza, los manipulan bien y ves angelitos y ves campanitas celestiales porque tocan las zonas en donde esas drogas afectan. Entonces la persona entra en unos estados así como ideales. Sí. Que no sirven para nada más que momentáneamente. Momentáneamente, sí. Pero a veces se convence de ser buena gente después de que vio todo eso. Son la zona frontal derecha y aquí el parietal derecho. Pero si en vez de eso te estimulan las amígdalas del cerebro que están más abajo, entonces la persona se hace completamente atea y ajena a toda espiritualidad. ¿En serio? Sí. Son unos experimentos extraordinarios que hacen. Pero qué impresión, ¿te has acordado? Sí, sí.
porque la persona está así como en su rapto y luego se pasan a la amígdala y deja de querer todo, ya no le importa nada. En Estados Unidos han hecho unas experiencias muy interesantes porque a estudiantes que son comunes y corrientes sin mayor distinción y sobre todo que no les gustan las matemáticas, les meten estas estimulaciones cerebrales y se convierten en unos matemáticos geniales. Qué maravilla. Y les quitan eso y otra vez vuelven a ser burrísimos en matemáticas. Qué cosa. Porque depende de qué parte del cerebro estimule uno, la de las matemáticas está aquí, hace que uno tenga más facultades para una cosa o para la otra. La mayoría de los seres humanos tenemos distribuida nuestra capacidad, entonces somos capaces en muchas cosas, pero no destacados. Y los destacados tienen sus neuronas mandadas a lo que destaca, pero en todo lo demás no destacan. Por ejemplo, Mozart era excelente para la música, pero en el trato era vulgar y pesado. Sí, era insoportable. Bueno, por lo menos tenía lo de la música, porque hay Sí. gente que Pero es más es exquisito. vulgar y pesada y Sí, ya. ya. Y nada más. No, era así. Bueno, entonces les decía que los yogas pues son muchos procedimientos, son muchas líneas. El yoga kriya, el yoga bhakti, la jnana, el karma, el kundalini y más. Para que cada persona, según su naturaleza, siga ese camino. Entonces no se aferran a uno u otro, sino que dejan abierta la posibilidad. Está muy bien, a mí me parece que eso funciona muy bien. Entonces, en este caso, la experiencia espiritual es la visión del amor. O sea, es ese estado en el cual la persona se siente cercanísima de Dios y siente la experiencia de un amor enorme e importante, los enamoramientos de San Juan de la Cruz. El color que se usa en la esfera más alta es el violeta profundo, y si ustedes han oído alguna vez de que uno debe revestirse de luz violeta, es porque trata de llegar a una cosa como esa. Dicen en las meditaciones guiadas, una luz violeta te envuelve, quién sabe qué cosa, a ver si uno llega por ahí. A ver si A ver si así, acaso. ese es el objetivo. Los otros colores son conforme va bajando. Azul, púrpura profundo y luego un azul profundo. Bueno, el vicio que puede tener esta línea es la intolerancia, la hipocresía, la glotonería y la tiranía. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene conciencia, sabe, puede ser muy poco tolerante con los otros. Puede ser como demasiado exigente. Lo que tiene le parece natural y con los demás no puede soportar. Yo no sé si ustedes tuvieron alguna vez un maestro muy sabio que era insoportable, porque ese es típico. Sí, ¿verdad? Sí. Dicen, es que no entienden ni quién sabe qué cosa, yo me estoy temblando. Sí, pues se ponen muy pesaditos. Y es eso, en ese nivel de comprensión, en cualquier nivel de comprensión, sea en este orden o sea en los órdenes intelectuales, la intolerancia es el vicio a vencer. Y esto es muy importante. La falta de paciencia con la ignorancia de los otros. Sí. Entonces, como símbolos tiene una figura sólida, el tetraedro específicamente, el orbe de la tierra, la vara, el cetro, el cayado, todas estas manifestaciones las vamos a ver y cuando las vemos sabemos que se están refiriendo a esto. Es decir, cuando un santo lleva un cayado o lleva un bastón, o esto que llevan los obispos, que se supone que están en ese nivel. Se supone, nada más se supone. Nada más. Sí, no hay que exagerar. Nada más por el accesorio. Lo que pasa es que para nombrar los obispos deberían estar en ese nivel. No, pues no habría. No, pues no, habría muy pocos. Sí. Pero ese cayado que llevan es el símbolo precisamente de que han alcanzado ese nivel espiritual. Bueno,
Entonces es la primera esfera del mundo que tiene forma. Todos tienen su raíz última en Keter, hasta arriba, todos, pero raíz última. Sin embargo, esta está mucho más cerca, es la más cercana de las manifestaciones. Entonces está mucho más natural. Es la primera que recibe las emanaciones. Entonces es justamente el canal o el lugar por donde hay que ascender o a donde hay que llegar para estar cerca. Por eso dice que toman la coherencia efectiva, porque es ahí donde está el modelo, vamos a decir, el ideal. Si yo quiero comprobar que mi espiritualidad va por el camino correcto, tengo que compararme con la espiritualidad de Jesús. Bueno, entonces es lo supremo de la manifestación en la forma, la de los maestros que se han quedado en el mundo para guiar a la humanidad, o que han tomado la tarea en el mundo de guiar a la humanidad. En el budismo, no sé si han oído hablar de los bodhisattvas. Este sería el equivalente. Un bodhisattva es una persona que ha avanzado muchísimo espiritualmente y que está al borde de convertirse en Buda y no volver a encarnar, pero renuncia a eso para seguir ayudando a los seres humanos a avanzar en el camino hasta que la última mota de polvo del universo se libere. Entonces encarnan y vuelven a encarnar y vuelven a encarnar para ir enseñando, guiando. Es el caso de estos maestros que han elegido permanecer para guiar a la humanidad. Bueno, ese concepto de bodhisattva se da en el budismo mahayana. El budismo tiene varias ramas, dos principales, el Theravada y el Mahayana. El Theravada es el Buda de los antiguos, el Mahayana es el budismo del norte. El budismo del norte da lugar a varias ramas, la China, que es el Chien, y esa Chien da lugar al Zen, y por el otro lado, a través de la India, el budismo tibetano. Los Theravadas son del sur de Asia, entonces los bodhisattvas son del Mahayana, y son estos que nacen y renacen para ayudar a la humanidad. Entonces, los maestros, tal como nosotros los entendemos, son cosas que nosotros imaginamos, porque en todos los planos internos no podemos concebir realmente cómo son. No es que sean imaginarios los maestros, es que los imaginamos de cierta manera. Así es que es muy importante entender que nosotros no podemos reconocer a un maestro a menos que tengamos una vibración similar. No nos damos cuenta que es un maestro. Si vieran la cara de Nisargadatta o la de cualquiera de los orientales que son grandes maestros, dicen, este ni me le acercaba. En una de esas me asalta y no, es un maestro espiritual altísimo. Es que uno no puede reconocerlos si no tiene una vibración suficiente como para captar la sutileza del maestro. No son reconocibles fácilmente. Por ejemplo, Moni Sadhu estuvo 6 meses buscándolo y nadie lo conocía en la India, a Ramana Maharshi. Él preguntaba, ¿y maestro Ramana Maharshi? No, pues quién sabe quién será. Sí, hasta que no lo mandó a buscar el maestro, eso lo ven en Días de Gran Paz. Hasta que no lo mandó a buscar, no pudo llegar. Es muy importante pensar en eso porque aunque uno pasara junto a un gran maestro, no lo reconoce, no lo capta. Qué desaprovechamiento. Sí, pero pues ni modo, ¿no? No está uno en eso. A otro maestro. Sí, así es. Entonces, sí son reales en su nivel, pero las formas son precisamente muy sutiles. Digamos que la vibración del maestro es tan sutil que uno no la capta. Sí captamos las de las personas que están más cerca de nosotros. Incluso nos pueden conmover los actos de algunas personas. Vamos a pensar, por ejemplo, que Gandhi
es perfectamente accesible a nuestros sentimientos. Decimos, pues hizo una cantidad de cosas muy meritorias, etcétera. Pero él no era un gran maestro espiritual, fue un guía del pueblo indio y los liberó de los ingleses y lo que queramos, pero no era así el colmo del espíritu. Era un hombre muy duro con su mujer, muy duro. Le puso zapatos y la puso a caminar con todo el dolor que le causaban, porque dijo que como él era un abogado graduado en Inglaterra, su mujer tenía que ser una persona digna, no podía andar descalza. Era bien duro con ella. Y la sacó de su círculo, que para ella era su vida, y la puso en un hogar sola, en donde ella no se sentía bien, etcétera, etcétera. Entonces, No era un gran santo, era un gran guía político de su pueblo que tenía una consideración moral muy importante por la felicidad de su pueblo hasta ahí. Ese es un héroe político. Y nosotros lo consideramos un héroe espiritual, pero no, su mujer desde luego lo veía con horror, porque la traía loca. Piensa en una mujer que nace en un pueblo de la India. En ese pueblo de la India todas las mujeres siempre están juntas, cocinan juntas alrededor de un fuego, descalzas, sentadas en el suelo, platican, viven pues, en una relación social muy importante, comen juntas, y de pronto se la lleva y la deja sola en una casa y le dice que se ponga zapatos y que se vista como tiene que vestirse porque él es un notable abogado, y la pobre mujer nomás sufre. ¿y él en afán de qué hace eso? Pues bueno, pues Su reputación. su reputación, su imagen, Tenía que conservarla. claro. Y todo lo que estaba cerca Pues tenía sí, que estar a su nivel. pues así es. Pero es que es muy difícil. Mi abuela era indígena, andaba descalza y con 3 faldas, ya saben, blusa de charmés. Y mi mamá decía, con esta señora yo no salgo a la calle. Vivían peleándose. Háganme el favor. Ay, no. Y mi abuela pues tenía costumbres indígenas, Claro. exacta y profundamente indígenas. Y mi mamá pues era italiana, menos todavía. No, Y era una pugna espantosa. Pero aquí derivamos una lección: el polo activo, el polo pasivo y la síntesis. Para mí no hay ninguna discrepancia, no hay un choque entre la cultura que me transmitió mi mamá y la que me transmitió mi abuela. De alguna manera es una síntesis en mi persona. Lo que llamaríamos la irracionalidad indígena me parece muy bien, y la racionalidad europea me parece muy bien, y no me hace conflicto. Pero ellas dos vivían odiándose. ¿Y tu papá de dónde? Mi papá, ¿De dónde es? de México, era ¿Y mexicano. tu abuelo? Mi abuelo era hijo de españoles, o español venido aquí, tenían una hacienda. Entonces mi abuela era la hija de la lavandera, pero mi abuelo se enamoró de ella y entonces así es como nació mi papá. Qué raro, ¿verdad? No, porque sucedía mucho. Sucedía. Sí. Entonces, bueno, pues se pueden imaginar la historia. Los pleitos. Bueno, pues es lo que pasaba con Gandhi. Él ya se había cultivado, como mi papá, por ejemplo. Mi papá pues estudió en Europa y muchas cosas así, era químico, tenía farmacias, X, Y, Z, pero pues su mamá era indígena. Ese era su mundo, ¿no? Entonces era muy curioso el contraste. Y yo aprendí muchísimas cosas. Pues sí. Todo el De 0 a sistema, 100. todo el sistema indígena, todas las fuerzas que se mueven en el fondo de la tierra y en el campo, por todos lados, toda esa historia mágica del mundo indígena. De primera mano, además. Claro. Entonces cualquier cosa que pasaba, pues mi abuela sacaba la hierba. Claro. Es que con esta hierba te voy a pasar y se te quita. Y mi mamá, esta mujer ignorante. Sí, era la mamá. Era Me lo voy a genial. empachar.
No, porque además se la pasaba por encima y que chocaba con las hierbas y así, cosas de esas que hacía que eran muy eficientes. Sí, porque aparte de eso sí servían. Sí, sí funciona, Sí, claro, sí, el por herbolario es muy supuesto. importante. Y hacía muchas otras cosas, así que, pues bueno, imagínense la diferencia. Qué padre. Sí, ¿verdad? Qué Es contraste, una sí. extraña experiencia. Ujú. Sí, sí. Pero bueno, eso es lo que le pasó a Gandhi. Va a Europa, se forma como un abogado europeo, regresa a la India, se encuentra a su mujer, pues imagínense, igual que mi abuela, y la trata de disciplinar. Ay, no, pobre. ¿Sí? Mi abuela cuando así estaba muy forzada usaba guaraches, pero ella andaba descalza, que iba a querer guaraches, era mucho más libre. Sí, claro. ¿Sí? En contacto con la piel. Hacía unos tamalitos de frijoles riquísimos Qué y otras rico. cosas de esas. Bueno, vamos a seguir porque Ay, sí. ese es el ejemplo. Qué delicioso. Aquí es un interesante ejemplo. Entonces, uno puede relacionarse con estos seres ascendidos, se les llama, pero uno se puede autoengañar porque no les entiende. Se puede perder precisamente en imaginaciones. Aquí dice, nuestra mente cree ver maestros y recibir respuestas acomodadas a la propia conveniencia. Es decir, cuando una persona siente que ha logrado establecer ese contacto con el Dios personal, cree que le habló y que le dijo una cantidad de cosas y que le dio una serie de instrucciones. Yo no sé si ustedes han leído esas historias de personas que matan a alguien. ¿Y por qué lo mataste? Porque el maestro me dijo que lo matara. Es de ese género de ilusión, porque la imaginación es muy grande y porque uno se autoengaña con ese Dios personal, le atribuye cosas que no corresponden, y esto es muy importante, y por eso son respuestas acomodadas a la conveniencia, y es una cosa muy arriesgada, porque pues sí han hecho miles de cosas de ese tipo, han incendiado, matado, etcétera, diciendo que recibieron una señal superior. Entonces, hay un extravío en estos casos y en realidad son personas que no han avanzado mucho cuando pensaban estar, bueno, avanzadísimos. A mí me tuve una inspiración divina, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la forma de distinguirlo? Eso es la pregunta. Bueno, pues es muy sencillo, es el comportamiento y las metas. Cuando uno piensa cuál es la meta de una persona y ve su comportamiento, va a encontrar congruencia en congruencia. Esto es clarísimo, ¿no? Es decir, una persona que tiene una conducta común y corriente, que se bronquea con todo el mundo, que vive, pues, vamos a decir, de una manera común, pues no puede ser una persona que esté en una búsqueda muy alta, aunque lo diga, y aunque se vanaglorie de ello, claro. Hay personas que, bueno, se visten de blanco, se ponen unas cruces muy adornadas y siguen siendo envidiosas, agresivas, y dicen, no, este no es. Sí, sí, sí. Aquí hay una organización, que no diré cuál, que tiene un sujeto como ese, ¿eh? Él siente que ya es un gurú extraordinario y entonces dejó la barba y se dejó crecer el pelo y se pone una cruz muy pesada aquí, viste de blanco y todo el tiempo anda haciendo chismes de los demás y quiere quitarles el puesto a los otros y no, pues ese no funciona. Así los distingue uno luego por su conducta y además por de pronto cómo reaccionan ante los demás. Entonces, cuando realmente estos maestros son maestros, es que han logrado una gran experiencia y una gran sabiduría a través de la experiencia para la evolución en el mundo de la forma, y son personas que están más allá de las pasiones y de los trastornos humanos. Lo primero que tiene uno que ver en este caso es cómo aceptan lo que para otras personas sería dolor o sufrimiento. Las muertes, los fracasos, todo esto no es igual aceptado por un maestro verdaderamente avanzado que por alguien que pretende ser maestro. En realidad un maestro avanzado está más allá de casi cualquier consideración del ego
y más allá de la muerte. Es decir, la muerte no lo conmueve, la muerte de nadie, y además nada que toque su ego puede ser importante para él. Vive más allá de todas esas pasiones y se nota, pero como que no puede uno llegar a entender el trasfondo de todo. Incluso dice Sankara Acharya, déjenme leer, dice el parrafito, a ver si es que no está aquí, creo que estaba al principio de acá. Sí, aquel que conoce está lleno de gloria, no se identifica con su cuerpo, va en él como en un carro. Si la gente le da comodidades y lujos, los disfruta y juega con ellos como un niño. No tiene señal externa que lo identifique como santo. Puede vestirse con una piel de venado o de tigre o arroparse de conocimiento puro. Podría aparecer como loco o como niño a nuestros ojos, o a veces como un espíritu impuro. Así va por la tierra. Porque nosotros difícilmente comprendemos lo que hay detrás. Hubo un santo muy respetado en el Tíbet, entre los tibetanos, llamado Kunley. Kunley era un gran santo al que le importaban muy poco las formas. Entonces dormía en los prostíbulos, se emborrachaba, se burlaba de todos, se encontraba monjes discutiendo y les hacía bromas pesadas, y sin embargo era un gran santo. Esto es muy importante porque uno no entiende por qué. ¿Por qué hace una conducta que a mí me dijeron que eso no se hace? Pues porque él está más allá de eso. No se contamina, vamos a decir. Entonces, dice aquí el grado esotérico asignado a Gesed, que es el del adepto exento, es decir, que está libre de las limitaciones impuestas por la existencia física y la forma inferior, y incluso exento de la necesidad de reencarnar. Entonces le importa un bledo. Esto es importante de verlo. Déjenme anotar que también les voy a pasar unas hojitas sobre Kunle, porque esto es una interesante visión de que la santidad, tal como nos la contaron, no es, no, es otra cosa. Nos la contaron quiénes, pues los que no eran santos, entonces desde abajo lo ven distinto. Esto es muy importante considerar. Sí, conforme quieres encasillar al rebaño, Sí. desde tu postura de vestidura blanca y demás, Sí. pues lo que te conviene para que... Claro. Sí, lo que nosotros hemos visto a lo largo de nuestra vida es que en general estos pastores que reúnen al rebaño, pues se comportan muy extraño. La historia de los papas es suficiente para dejarlo a uno sorprendido. ¿Sí? La Edad Media, por ejemplo, que papas se hicieron. Sí. Acá, estaba viendo ayer, creo, de una pintura que van a subastar, que era el retrato del amante del papa y la... No me acuerdo, era la amante del papa, no me acuerdo cuál, y la... como la prostituta de no sé quién. Una cosa así, a ver. Sí. Pero pues que el papá no era el No, pues papá. antes no. O sea, no. Marozia, que fue una mujer italiana muy poderosa, fue amante de un papa. Fue amante del siguiente. Tuvo un hijo y lo hizo papa. Imagínense nomás. Sí, porque aparte antes así era del papá, heredaba El hijo. eso, si no el primo envenenaba. Sí. Y así, Y todo eso los hombres de la iglesia, porque hubieran sido los otros, bueno, claro. pues, entonces no hay que azorarse. Así es. Entonces, aquí la visión del amor es la experiencia fundamental. Aquí sí, hay una frase de Aleister Crowley, que era un monstruito, pero que era muy listo. Decía, el amor es la ley, el amor bajo la voluntad, es decir, un amor decidido.
aceptado bajo la ley de los principios universales. Crowley decía eso y no lo aplicaba, pero fue un hombre muy inteligente. El mejor libro de tarot, creo que les había dicho que tenemos, es de él. Él de muy jovencito entró en la Gran Orden de la Aurora Dorada y poco a poco fue ascendiendo hasta estar a la cabeza de la orden, pero hacía atrocidad y media con todo el conocimiento adquirido. Nunca pudo romper su apego al mundo. Entonces, cuando ya era mayor, tendría unos 60 años, una periodista lo exhibió y él la demandó. Y empezó el juicio, y a medio juicio el juez dijo: a lo largo de mis 40 años de juez, he conocido toda suerte de infamias humanas, pero no las había visto todas juntas. y dijo: usted pierde, señor, el juicio porque es un monstruo. Bueno, pues aún así, saliendo del juicio, una jovencita de 20 años lo abordó y le dijo: quisiera tener un hijo de usted. Y lo tuvo. Lo pueden entender, No, pero así es la no humanidad. entendí nada. Y no nada. Pero Crowley era terrible. Bueno, entonces, ese hombre que está en Gesed es el que tiene una armonía entre su voluntad y la divina. Es un alma que ha alcanzado un grado de iniciación tal que está entregado a la voluntad divina. Otra vez mencionaré a San Francisco de Asís, que estaba a disposición de lo que Dios le dijera, en un estado de humildad absoluta. Entonces, el problema es que el libre albedrío del ser humano tiene que ser alineado con la voluntad superior. Es estar de acuerdo con el orden universal. Uno tiene libre albedrío, pero no tiene libre albedrío para hacer lo que su capricho le dicta, sino para hacer lo que debe hacer bien hecho. Y eso es lo que corresponde. Y está asociado con el amor. Por eso también se le llama Gedulá o amor a esta esfera. Y así muy seguido le llamamos Geburá y Gedulá. Gesed es el nombre más común porque es el caso de la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Bueno, cordia es corazón y miserere es piedad. Por ejemplo, ustedes habrán oído la expresión miserere nobis, ten piedad de nosotros. Entonces miserere es piedad y es piedad con el corazón porque es cordia. Esto quiere decir que una persona siente lo que el otro está sintiendo, comparte el sentimiento del otro y le da un acto de piedad por el otro. Por eso es que cuando un santo ve a un pecador, no ve el pecado, no puede ver el mal, porque se identifica de corazón con el otro. Entonces entiende su estado. Se pone como si estuviera en el lugar del otro y entiende el estado. No lo juzga, pues. Y no lo juzga. Efectivamente no lo juzga, sino que se identifica y lo guía o lo protege o lo ayuda de alguna manera, o cuando menos no lo juzga. Entonces, los otros títulos de majestad y magnificencia son los que hablaríamos sobre personas de este tamaño. Por ejemplo, a un obispo le pueden decir ilustrísima, o le pueden decir otros títulos importantísimos porque se supone que está en esa condición. No necesariamente es así, pero bueno. Uno piensa, por ejemplo, en de Guadalajara, ¿cómo se llamaba? Pues ese, Juan Íñiguez, ¿cómo se llamaba? Piensa, ¿no? Pues dice uno, qué horror, qué barbaridad las cosas que decía. No sé si se acuerdan de Juan Sandoval Íñiguez. El arzobispo, ¿qué? El arzobispo de Guadalajara. Claro, sí, claro. cardenal. Sí. Miren, aquí está su foto, me regalaron. Sí. Era terrible. Era el que decía, no, de las mujeres las violan porque ellas provocan la violación. Cosas de esas todo el tiempo. Sí. ¿Ya se murió?
No, sigue vivo, ya se jubiló porque lleva los 75 años. Sí, claro. Pero es riquísimo, tiene propiedades de todo, la mitad de las farmacias de Guadalajara, cosas de eso. Sí, Oye, sí. él debería haber sido un hombre santo, ¿no? Pero dijo unas cosas, yo no puedo ser. Cuando estaban discutiendo si existía el infierno, le dice un periodista, oiga, ¿y el infierno existe? Sí, claro, sí, ¿dónde está? Pues mire ahí, en el centro de la tierra, donde hace mucho calor, por ahí lo va a encontrar. Así, cosas de No, eso. bueno, Bueno, era imposible. qué cosa. Sí, No, y hasta todo el... sí, sí, No. Desagradable. desagradable. Sí. Sí. Bueno, entonces, cuando uno se desvía de esa voluntad original, que sería la voluntad divina, nos va mal. Nos va mal en la cabeza y nos va mal en el cuerpo. Es como comer veneno o es como envenenarse el alma con sentimientos negativos. Si uno no va por ese camino central, siempre va a tener problemas. Entonces, cuando vemos que las curaciones de Jesús estaban relacionadas con las desviaciones, entendemos que ese es el mensaje que nos quieren transmitir, independientemente si sucedió o no. Lo que nos están diciendo es que cuando nos desviamos del buen camino o del camino que deberíamos seguir, pues nos vamos a poner mal. Físicamente, si nos acercamos a todos los riesgos que el cuerpo puede tener, y psíquicamente, si empezamos a hacer cosas que no van con el orden del universo, nos alejamos del orden y empezamos a tener problemas físicos y problemas psíquicos. Entonces, tenemos deformaciones del carácter o del cuerpo. Puede ser, por ejemplo, que haya cosas que para la vida espiritual sean muy positivas, pero cuando se ve desde el punto de la personalidad, se ven como muy negativas o como muy repugnantes. Les voy a dar un ejemplo. Una vez en México una alumna me llevó a una de las casas que tienen las monjas de la Madre Teresa, en donde tenían unos niños que la familia los había rechazado porque habían nacido mal. Eran niños que no crecían, eran chiquitos, tenían 15 años con unas cabezotas enormes, que no podían controlar su vida, que se hacían las necesidades encima, que había que darles de comer, uno se los ponía, ellos se acostaban y se recargaban en uno y uno les iba dando con una cucharita poco a poco porque no podían ni siquiera comer bien, bueno, unas cosas. Y estas monjas dedican toda su vida a cuidar a esos niños que las familias van y se los dejan y ni siquiera les dan dinero para mantenerlos. Llegan con la criatura esta deforme y dicen, ay, se los dejan. Entonces tenían, bueno, cuando yo fui tenían como 40. Una cosa, pero durísima. Durísima, durísima. Dormían en cunas a pesar de que fueran grandes porque podían hacer tonterías. Y ellas nos bañaban, nos limpiaban, lavaban la ropa, les daban de comer, cocinaban, limpiaban la casa. ¿No? Unas mujeres verdaderamente heroicas. Sí, ¿no? Qué cosa. Y bueno, pues los cuidaban. Y nosotros, o más bien los padres que los llevaban, pues simplemente no querían hacerse cargo de eso. Si quiero un hijo, sí, pero un hijo enterito que yo pueda dirigir y que pueda crecer, porque a esto no lo acepto. Imagínense nada más que desgracia. Es ver la miseria humana, pero de cerca. Sí, 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 sí. Y entonces había que ir cada cierto tiempo, cada vez que uno pudiera ayudarles a dar de comer a los niños, porque no podían, no se daban abasto. No, Con 40, bueno, No, en pues, ese momento. en ese momento, pero pues vamos a suponer que fuera 20 permanentes, si es un montón. no, pues en lo que acabas de dar de desayunar, ya es hora de comer, ya es hora de cenar, Sí. que aparte deben de tardar. Además, pues hacen sus necesidades encima, entonces hay que llevarlos al baño, desvestirlos, lavar la ropa, bañarlos, vestirlos, regresarlos. No, Y además no tienen expresiones, pues no, que así como de cariño, de cercanía, que lo abracen a uno, nada, no, pues no agarra nada. Ay, qué triste. Es muy triste, sí, es una cosa terrible. Debería haber
sistemas gubernamentales para proteger a esos niños? Pues no lo sé. No, Es gravísimo. sí, los que alegamos, no nos protegen. Sí, Ahora sin alegar. claro, entonces visto desde la personalidad, esa función puede parecer desagradable, pero para esas monjas son hijos de Dios. Entonces los cuidan y se dedican a ellos. El nombre de Dios es Eloal, como dice aquí, que son las letras Aleph y Lamed. Y Aleph se representa como un punto dentro de un círculo y Lamed como el ala de un pájaro. De ahí el disco alado egipcio. Ustedes han visto, es un círculo con dos alitas y tiene un punto en medio, y en Persia no tiene un punto en medio, tiene un hombre montado en el centro. Aleph, si tiene el significado de buey, Lamed es la aguijada con que se jala o dirige a un buey, lo que es la idea de conducir las fuerzas primarias. Es decir, yo como ser humano tengo una serie de impulsos muy primarios, muy poco elaborados, y tengo que tener una fuerza que guíe mis impulsos primarios. Y eso es muy importante, porque uno puede tener arranques de capricho como ser humano, se encapricha con las cosas, ¿no? Y eso lo vemos en todo. Sí. En todos niveles. Me enamoré de esta mujer y me tiene que corresponder, y si no la mato, y dice uno, ¿qué le pasa a este? ¿Sí? Ese tipo de cosas estamos muy dados a eso. Entonces la aguijada sirve para retener al animal que está tratando de obtener la satisfacción, y ese es el sentido. Entonces, si no logramos controlar eso, tenemos una gran confusión mental y tenemos una incapacidad de controlar lo demás. Por ejemplo, en psicología tenemos 3 criterios para medir si una persona tiene un comportamiento adulto o no. Los niños no tienen resistencia a la frustración. En cualquier cosita que se frustre su intención hacen berrinche. No tienen control de la demora, no pueden aguantar la demora, es ahorita. Quiero esto ahorita. Y no se adaptan, no son adaptables, son como son. Bueno, pues hay adultos así, estos no han crecido. Al adulto lo caracteriza su manejo de la demora, su manejo de la frustración y su adaptabilidad. Yo no conozco como adulto. Es muy importante. ¿Sí? A veces llega un paciente que cree que va a engañar al terapeuta, pero empieza a hablar, y cuál engaño, Ay, se da no, uno pues luego, no. luego cuenta de por dónde anda. Pues sí. Es que no sabe medir. Va hablando y va diciendo cosas y uno se da cuenta inmediatamente de la clase de problema que tiene. Bueno, entonces, cuando una persona que ha avanzado se siente autoridad, en vez de sentirse un servidor, está en la parte negativa de esa esfera. Es decir, el que tiene el poder para servir, no para dominar. Esto es muy Qué importante. difícil, Esto es lo que dice Francisco, Papa. Él dice, vayan a la gente, sírvanla. No son autoridad, son pastores que cuidan a las ovejas. Y les dice un montón de cosas y se enojan. Pues sí. Es que cuando vino y regañó a los obispos de México, es que está mal informado. Tiene otros ¿Cómo no? otros datos. Si lo que vino a decir es sean humildes, Claro. bájense a la gente. Claro. Bueno, pues eso es, quien está en ese nivel debe actuar como un cuidador, como un servidor, no como una autoridad. Pero como el poder tiende a corromper, entonces se siente que son muy importantes. Bueno, entonces, aquí dice, son como una caricatura de la fuerza divina de Geset. Pues claro, porque es una autoridad que imita más al rey que a Dios. Entonces ahí es donde aparece la intolerancia, la hipocresía, la tiranía.
porque uno cree que es el principio rector, que tiene la razón y que los demás deben obedecer y seguirlo. Y precisamente no solo en el alto mando, sino incluso las pequeñas autoridades eh, son también importantes en eso. Es decir, cuando el padre de una familia siente que su autoridad es absoluta y que todos deben obedecer ciegamente y someterse, está en la misma condición. Es una autoridad irracional e indebida, no funciona. Bueno, esta es esa esfera, entonces vamos a tratar de resumir lo que significa. Esta esfera es fundamentalmente el primer contacto que se puede tener, el más alto contacto, el primer contacto que se puede tener con las intenciones divinas, con la voluntad divina, con la emanación divina. Entonces la persona que recibe esto, precisamente por esa razón, es una persona transformada, es una persona que ha cambiado mucho y que tiene una visión completamente refinada de lo que es su posición en el mundo y su misión de servicio. Algunas personas se sienten llegadas a esa posición cuando indebidamente lo están pretendiendo porque no tienen esa calidad, y entonces adquirirán la posición de autoridad, y de autoridad sin límites, sin freno, sin reserva, y sentirán que tienen toda la capacidad de dominar sobre los demás y de someterlos y de obligarlos y de ponerse por encima. Y esto es un problema muy grave, pero deriva mucho de lo que pudiéramos decir el mal de altura. En cuanto tienen una cierta posición, empiezan a pensar que merecen la posición y que su visión de las cosas es la que cuenta. Esto lo sabemos en miles de personas. Lo vemos, bueno, hasta en los burócratas, ¿no? El que pone el sello dice, no, aquí yo pongo el sello. Si no, pues va. Sí, y uno lo ve y dice así como que qué autoridad, pero sí, es el del sello, sí. Exactamente. Sí, así. Ya, todos hemos conocido a muchos. No le voy a dar el papel, pero ¿por qué no me lo va a dar? Porque no se lo voy a dar. Sí, aparte. ¿Y este qué? Entonces, ese es Gesed. Ahora vamos a entrar a Geburah. Geburah es el quinto sendero de inteligencia radical, porque se asemeja a la unidad, dice aquí ahorita bien, uniéndose con Binah, entendimiento, que emana de las profundidades primordiales de la sabiduría de Jornal. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Todo impulso libre, porque los impulsos son libres, necesita una forma de restricción para que dé fruto. Digamos, si yo tengo una gran facilidad musical, pues tengo que ir a la escuela de música para que me enseñen y me disciplinen. Una cosa es una facilidad espontánea y otra es un trabajo bien hecho. Muy pocas personas han hecho de manera natural, en general son cantantes, una buena música. Alguien que diga yo tomo un instrumento y lo toco muy bien porque soy muy bueno y nunca he aprendido, no es cierto. Tienen que aprender, tienen que practicar y tienen que formarse, etc. Entonces, toda capacidad, toda posibilidad, todo conocimiento requiere una restricción que le dé orden y lugar. Por eso es que tiene que tener esa condición de inteligencia radical porque le pone orden. Binah, que es la esfera de arriba, es la esfera de la parte arquetípica de dar forma a las cosas, de limitarlas para que sean ellas. Pero Geburah, que es la esfera de abajo, es la acción destinada a que las cosas tomen su lugar y sean como deben ser. Entonces, por eso está asociada a la fuerza de Marte, porque tiene que imponer el orden y tiene que imponer el rigor del comportamiento. Y eso es muy importante. Yo conocí a un director de orquesta
buen director, pero un día fue a tomar un curso a Rusia. Entonces ahí le pusieron una orquesta muy buena enfrente y dijeron, dirija tal pieza. Entonces él la dirigió y ellos le grabaron, le filmaron todos los detalles. Y después le dijeron, mire, aquí se equivoca. A este le dijeron, no sigue el tiempo. De pronto va más rápido, de pronto va más despacio. La orquesta, que es muy experta, lo sigue, pero el error está en usted. Entonces póngase el metrónomo y disciplínese. Esto es póngale orden, no es que sea mal director, es que se está saliendo del tiempo. Entonces, alíñese. Es importantísimo. Cuando yo estaba en la escuela de música, a la persona que financiaba se le ocurrió poner un reloj, un grandote, que daba la hora y cada cuánto tiempo tocaba. ¿Qué tocaba? Creo que una cosa de Beethoven, ya no me acuerdo en qué tocaba. Y una maestra de música, muy buena, porque era la que había hecho maestría y doctorado, llega y me dice, está desafinado. Para afinar el reloj, pues son electrónicos, ¿cómo lo afina uno? Y la gente del pueblo, pues está en un pueblo, me iba a reclamar, oiga, cámbiale las horas, toca a las 6 de la mañana y a las 12 de la noche no podemos dormir porque ahí está. Y desafinado. No, y desafinado. Entonces tocaba el coro de la novena de Beethoven. Sí. Y desafinado. Bueno, hay que ponerle orden. Eso es Geburah. Si es reloj y es musical, tiene que estar afinado. Si es músico, tiene que saber hacerlo. Si es gobernante, tiene que saber gobernar. Si es una persona que aspira a desarrollarse y a ser mejor, tiene que realmente hacer el esfuerzo. Entonces, es precisamente esa transmisión de lo que pudiera ser la sabiduría primordial aplicada. No la sabiduría sabida, sentida, sino la sabiduría aplicada. Entonces es un poderoso guerrero en su carroza porque es esfuerzo, tiene que forzar las cosas, tiene que trabajar con ellas. El nombre de Dios es Elohim Gibor, el arcángel Jamael, otra vez él. El orden de ángeles son los serafines, que son serpientes de fuego. El chakra mundano es Marte, por eso lleva Marte, y la virtud de la energía del valor, los títulos Pashat, amor, din y justicia, la experiencia espiritual, la visión del poder, porque es un poderoso, el color superior es naranja, como este que tenemos aquí. Entonces, la fuente de poder, ¿en qué radica? En los órdenes superiores. Esa es la fuente de todos los poderes. Y precisamente Geburah se asocia tanto a Jogma por un lado, en el horizontalmente, como a Binah verticalmente, que son el mundo creativo, el mundo de Briah, por eso dice briático, y la fuerza de Keter en acción, o sea, esa sabiduría suprema puesta en obra, no solo conocida como en Jogma, sino puesta en obra. Entonces, tiene que ser muy eficaz. Y es importante. Entonces, es el lado activo del principio rector que tiene que ser. Son dos caras. Por eso, en esa esfera de Geburah están los señores del karma, es decir, los que obligan a recuperar la armonía del universo. Cuando uno actúa, y actúa no siempre en armonía total con el principio universal, se sale del principio, entonces debe corregirse esa desviación. Y estos señores del karma que están ahí son los que hacen que se cumpla. Entonces llamamos karma a los esfuerzos que tienen que hacerse para regresar a su lugar lo que no se hizo bien.
El karma no es un castigo, es una recuperación de la armonía. Entonces se Estamos supone, ordenando. sí, que si en una vida yo cometí un cierto error al actuar, en la siguiente tengo que compensarlo aprendiendo cómo se hace. Eso es como en ese mundo explican los sufrimientos de la vida. La pregunta número 1 en estos casos es, ¿por qué se sufre en el mundo? El Buda hablaba del sufrimiento, y había una causa del sufrimiento que eran los apegos. El Buda decía que eran los apegos. En el hinduismo se dice que es el karma, es decir, en otra vida hice cosas que en esta vida tengo que volver a probar y tengo que hacerlas bien para compensar lo que hice mal. En Occidente tenemos una visión un poco distinta. Nosotros decimos que el sufrimiento deriva de nuestra propia estructuración. Yo sufro porque lo que sucede no corresponde a lo que yo espero. Esa es la razón del sufrimiento. Y la pregunta es ¿por qué lo espero? ¿Cabe esperarlo? Por ejemplo, ¿cabe esperar que una persona no se muera nunca? Pues no cabe esperar. Y no sabemos en quién cae. Cae en la señora que se ahogó por hacer una buena obra. Y no lo espera uno. Y no lo quisiera. Pero sucede. Entonces el choque entre lo que sucede y lo que uno quiere produce sufrimiento. Uno quisiera estar muy descansado y tiene que trabajar y esforzarse. Y dice, ay, qué lata. Sí. Sufre. Uno esperaría que le dieran un reconocimiento y se lo dan a otro. Sufre. En vez de felicitar al otro, uno sufre porque no se le dieron a uno. Entonces, el sufrimiento para esta visión occidental deriva de la formación de la persona. No está formada para aceptar el mundo tal como es, sino para pensar que el mundo debería ser de otra manera y sufrir porque no es como aprendió. Por ejemplo, en este mundo hay sicarios. Pues ahí están. No podemos negarlos. Entonces lo que hacen los sicarios pues es salvaje. Pero es parte de este mundo. Y nos cuesta mucho trabajo entender nuestra responsabilidad o la de nuestras cercanas personas dentro de ese mundo de sicarios. Pero vamos a pensarlo así, para encontrar soluciones. ¿A quién le venden los sicarios la droga? Se la venden a los que usan droga. ¿Y quiénes usan droga? Pues las personas comunes y corrientes. Entonces, son la otra mitad del problema, ¿no? Claro. El que consume es la mitad del problema, el que produce, impone y mata. Claro. ¿Sí? Hay cosas menos explicables, el secuestrador. ¿Por qué secuestra el secuestrador? Por dos cosas. Primero, porque no tiene dinero. La segunda, porque aprendió desde niño que lo que no tiene lo arrebata. Fue un problema de educación. Pero, ¿cómo aprendió eso? Porque la sociedad no se ocupa de sus hijos. Los deja crecer como salen y que la familia eduque como quiera. Y entonces, evidentemente, la educación de esas personas es una educación para el delito. Cuando agarraron al Mocha Orejas, ¿se acuerdan de él? La mamá dijo, yo no sé por qué lo agarran, si es un profesional, él se preparó para hacer eso bien. Pues esa mamá que le enseñó al Mocha Orejas, sí. pues eso. No hubo nadie que estuviera en el camino para decir, espérense, hay que reeducar a este muchacho. Se convirtió en un salvaje, porque cuando le dijeron, bueno, ¿y usted qué sentía cuando me echaba una oreja? Nada, pero era la prueba de que lo tenía yo, así que les cortaba la oreja y lo mandaba a la familia. Él era normal. Sí, para él era, pues, así tenía que ser, ¿no? Si no entienden, pues le cortó la oreja, para que entiendan. Y nosotros lo vemos con horror, pero no vemos con horror todas las cosas que pasan que no permiten que los chicos sean educados adecuadamente. Eso lo dejamos pasar. Lo que nos duele es la consecuencia, Sí, ya cuando está no el el niño proceso. ahogado. Sí, ya cuando el niño está ahogado. Entonces,
nosotros en Occidente vemos de una manera distinta las cosas. Es decir, sí, efectivamente el apego es parte de lo que estoy diciéndole. Si uno se apega a su manera de haber aprendido a cómo es la vida y cómo debe ser, es cierto. Y uno hace cosas que aparentemente no van a tener consecuencias y sí tienen. Porque tienen. De pronto un chico deja de presentarse en la escuela, le dice a la familia que sale a estudiar y no estudia. ¿Cuál es la consecuencia? Pues lo reprueban. Yo le dije, ¿por qué me reprobaron? Si el último día estudié mucho, pues sí, pero no sabía. No, es terrible. Y es que hay algún hueco, alguna falla, alguna falta. Y esto es muy importante de considerar. Mi hija acaba de hacer el examen para estudiar física y no pasó el examen. ¿Por qué? Porque resulta que le dieron 3 horas. Y entonces resolvió la sección 1, la sección 2, la sección 3 y se le acabó el tiempo. Y le faltó la 4 y la 5. Pues claro que no pasó. ¿Por qué? Porque nunca le enseñamos que primero se resuelve todo lo que uno sabe y luego los detallitos. Ahora que hagas tu segundo examen ya sabes. Sí. Sí, seguro que va a aprender que tiene que ir rápido y que debe hacer las cosas como sea. Porque además iba a estudiar física y díganme qué cabeza cabe. La primera sección, lenguaje. La segunda sección, sociología, y la quinta y sexta, química y física, la última. Pues claro, nunca llega nadie. ¿Cómo va a entrar en física si no resolvió nada de física? Sí. Tendría que haber empezado por abajo, de abajo para arriba. ¿A quién se le ocurre poner el examen así? Esa es la otra cara de la cuestión. Hace muchos años, ¿qué año sería? 1994, 95, decidí estudiar una carrera más. Entonces en la universidad, ¿qué hago? Sí. Me levanté pensando y me pusieron un examen. Es el primer año que pusieron un examen para entrar a la universidad. De 1000 preguntas. Tan locos. ¿O qué tendrían? Bueno, 1000 preguntas. Entonces, pues eran como 6 horas. Sí, no, bueno. Era muchísimo 6 meses. Sí, muchísimo tiempo. Ahí llegué y me puse a darle al examen. Entonces, yo ya había pasado por otras carreras. Llega a mi casa una hojita, pues una comunicación, que entonces solo había correo, que dice, en el examen sacó usted 8.5, está reprobado. Y yo me quedé un poco extrañado porque con 2 aceptaban en derecho, con 3 aceptaban en química. Sí, ¿verdad? Porque el examen era tan duro que pues, no podían hacerlo los muchachos. Yo ya había pasado por un montón de cosas. Bueno, entonces fui a ver al secretario de la universidad. Pues, ¿qué pasó? ¿No? Tienes 10, pero estás reprobado. Sí. Entonces llegué y me enteré de 2 cosas. Solamente 2 personas sacamos más de 5. Por encima de 5. Todos los demás estaban de 5 para abajo. Margarita, que estudió medicina y a la que después conocí, y yo. Éramos los únicos 2. Entonces, cuando llegué, entró la secretaria y le dijo al secretario de la universidad, ya llegó el niño genio. Ahí estaba yo. Después de 14 carreras. Sí, entonces me siento frente a él y me dice, no lo voy a dejar estudiar. Y digo, ¿y por qué? Porque ya estudió mucho aquí. Así es que si quiere refinar algo de lo que ya estudió, le acepto, pero otra carrera no. A ver. A ver. ¿Y dónde te pasó eso? ¿En la UNAM? ¿En la UNAM? Sí. ¿Cuántas carreras llevabas? 4. Entonces me corrió y me fui al poli y se dice economía. Y en el poli que hiciste además una, ¿verdad? Esa una, sí. Sí, ya terminé a los 30 años, ya no más. ¿A los 30 años ya habías hecho 5? Sí. ¿Qué tiene de raro? Sí, 4. Empecé a los 17, pues también. No, por Dios.
Fueron 13 años también. Qué bueno. Entonces, ahí terminé y ahí lo dejé. Pero no me permitieron. Entonces, como ven, los exámenes son medio raros, porque lo primero que me dijeron es que a veces se enfría la máquina, que se va a enfriar la computadora, que son tonterías. Lo que pasa es que dijo, no, pues no le voy a dejar porque ya está demasiado. Ya sabe más. Porque además tenía mi expediente, lo sacó, lo puso encima de la mesa y me fue diciendo química, sociología, matemáticas, letras, ni una más. Pero, ¿por qué? Pues si es universal, si es universidad, es un conocimiento universal. Claro, porque En vez de pues, una sí, especialidad debería uno tener una amplitud. deberían de dejar a uno. Hacer Solo 10 faltaba que le carreras, dijeran que le diera Es que en, oportunidad a en alguien más. Inglaterra lo hacen así. Si yo llego a Harvard, a Oxford, y tomo de aquí, de allá y de acullá, me hacen una sola carrera con eso y me dan un título que engloba todo. Ah, qué padre. Humanidades, ciencias o alguna Pero cosa está padre mezclada, eso. ¿no? Sí, Si es lo que te gusta de, ¿no? claro, pues, Acomodas es tus... universal. Si tienes un conocimiento amplio de varias cosas, que no es de especialista, pero que te permite O sea, unir sí, como cosas. cuando sabes todo. Entonces, llégate. Sí, no, Ya. no eres doctorado en cada cosa, pero tienes un conocimiento Doctorado de todo. profesional De- y eso te permite juntar conclusiones, que es muy importante. Claro. ¿Y por qué estudié todo? Porque yo tenía la idea de resolver una cuestión, no de saber un conocimiento. Si mi pregunta era, ¿qué es esta vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué significa el mundo? ¿Cómo está toda la cultura occidental? Bueno, pues me enteré. Podrían haber dicho, es usted licenciado en cultura universal, ya. Y con eso ya estás, ¿no? Pero no. Tiempo después, cuando Narro ya era secretario, fui a verlo y le dije, oye, pues háganme un solo título, no puedo. Bueno, pues ni modo. Es que las reglas y que la... Bueno, pues ni modo. Tengo piecitos. ¿Por qué no? Me dijo, no te puedo hacer eso, así es que tranquilízate. Si Dios me lo hace, no estudio 4 carreras. Sí, sí, debes haber sido el dolor de cabeza del gobierno. sí. Sí, seguro. No, y de mis maestros. Sí, porque aparte el seguro les daba 4 vueltas al Sí. No, yo era especialmente imprudente porque era el cuestionador permanente. Claro, No, y aparte claro. cuestionar cosas que Por no tengo supuesto. respuesta, entonces, Sí. cuac, si soy el maestro, se Es supone que que los tengo que cuestionamientos, empecé en química, por ejemplo. Un día descubrí que lo que estábamos haciendo, nuestra marcha de análisis, así se llamaba, te dan unas sustancias, te dicen, dígame qué elementos químicos tiene. Entonces, bueno, pues le echas ácido clorhídrico, se precipita algo, no siempre, pero en general sí. Entonces lo filtras, a lo que quedó le haces un tipo de pruebas y al sólido que filtraste lo raspas del filtro y le haces otras pruebas. Y sigues así haciéndole pruebitas y ya cuando llegas muy al final y tienes algo que no encuentras bien, vas y compras un carbón a la carbonería, le pones una gotita al carbón y con un soplete y un mechero le soplas a la flama para que la gotita se convierta en un cristal. Eso hacía en el examen. Y me encontré un libro de 1850 en donde venía esa marcha y yo estaba hablando de 1956. Entonces vi eso y dije, ¿cómo puedo estar aprendiendo lo de hace 100 años? Y ahí voy con el director. Oiga, Estamos un poco atrasados sí, en noticias. sí, estamos atrasados. Porque ya hay cromatógrafos para hacer esos análisis, quién sabe qué. Con eso va a aprender usted mucha química. Sí, así era. El dolor de cabeza. Pero a mí me parecía atroz, pues como Sí. 100 años atrás. Tendría que haber otra forma de hacer las cosas. No, que porque así se aprendía mucho, que así sabía uno cómo se precipitaban los líquidos y quién sabe qué. Ya ni se usa, nadie hace eso. Qué raro, ¿no? Pues qué raro, más bien no tenían ni idea, yo creo. Sí. No tienen ni idea.
gente no está preparada para... Y los que están no están así. No quieren cambiar, no quieren No, y no están modernizar. tampoco actualizados. Entonces No. toda la vida lo enseño así. Y aunque haya un nuevo método, si no estoy actualizado, ni me entero. Pues como maestro me pasó lo mismo. Un día me dieron un trabajo en una escuela del Politécnico que se llama UPIXA, que es la más avanzada del Politécnico. Forman ingenieros y contadores al mismo tiempo, como administradores e ingenieros. Es muy eficiente porque en general un ingeniero va ascendiendo y se convierte en el administrador. Bueno, ahí voy, como economista, porque fue clase de economía. Termina el primer semestre y hay una reunión de maestros y les digo, oigan, esto que yo estoy enseñando, que ustedes me pusieron en el programa, es para especialistas. Esto que se llaman cuentas nacionales integradas, solamente lo hace el Banco de México. ¿Para qué les enseño a estos muchachos eso? Esto hay que cambiarlo. Entonces el jefe, el líder de los maestros me dijo, mira, no, es que hace 20 años llegamos aquí un grupo de muchachos que nos llamaron para venir a enseñar, veníamos de la UNAM, entonces tomamos los temarios de nuestros libros y con eso hicimos los programas. Y una de las cosas que habíamos visto era cuentas nacionales, entonces pues hicimos la materia. Ya para ahora, pues los maestros ya hicieron apuntes y los venden y eso es lo que saben enseñar, no lo podemos cambiar. Sí, aunque no sirve para nada. Digo, para 4 que van a hacer eso, pero para el resto. Ni 4. A lo mejor 1 por casualidad. Entonces, también arriba está mal. Claro. Es decir, también la concepción es chueca. Y eso es lo que le pasa a nuestros hijos. Los mandamos a la universidad y les dan este tipo de criterios, son los que usan con ellos. Y hasta por flojera, porque si estaban conscientes Pues sí. de lo hicimos así y qué flojera Cambiarlo. cambiar todo. Y además Sí. ya hice el librito, que Y lo vendo. lo vendo y me da dinero cada mes. Y qué flojera hacer otro librito que también voy a vender, pero Sí. qué flojera hacerlo. Háganme favor. Bueno, pues un amigo hizo una universidad que puso en Cuernavaca, la creó. Y fue a la Secretaría de Educación para que le autorizaran. Y ahí la persona que autorizaba vio su programa y le dijo, no, este programa no. Para las carreras que usted quiere, estos son los programas. Nada de modernizar. Para que yo le apruebe que tengan licenciatura necesitan haber pasado esto. Y si es maestría es más exigente, pero es lo mismo que ya tengo escrito aquí. Qué terrible, ¿no? Y eso es la educación. Pues sí. Por eso termina la licenciatura y luego tienen que ser maestría y luego tienen que ser doctorado. Para llegar a lo que tienen Porque que no les llegar. enseñan a tiempo. En el Politécnico hay una unidad que ahora se llama, ¿cómo se llama? Sinvestab, Centro de Investigación y, ¿cómo se llamaba? CIEA, y Estudios Aplicados, una cosa así. Bueno, ese Sinvestab es de maestrías y doctorados. Y tenían una preocupación terrible porque resulta que los que presentaban solicitud de ingreso eran maestros del Politécnico. Era una escuela para los maestros. Y en el examen de admisión sacaban 2, 3, el genio sacaba 4. Y entonces se les ocurrió una cosa. Vamos a tomar a los alumnos salidos de vocacional, que es la prepa, y vamos a enseñarles maestría directamente sin que pasen por la escuela, porque si tienen estos burros de maestros que aprenden. Y resultó fantástico, porque los chamacos sabían más que los maestros, sacaban más en el examen que los maestros. Pues lo prohibieron. Apenas que... No es creíble, ¿verdad? Esa es la educación que tenemos. Eso es gravísimo, Sí, ¿no? Sí, gravísimo, en gravísimo. educación. En educación los educados tampoco más. ¿Sí? Entonces, pues bueno, nuestros hijos lo padecen de alguna manera, el ¿verdad? mismo, el mal de altura. Mal de altura. Porque resulta que hasta las universidades privadas tienen que ser aprobadas por la Secretaría de Educación. Claro. Hay muy pocas como la Escuela Libre de Derecho, por ejemplo, o como las universidades de afuera que no están sujetas a eso. Pero Todo lo demás sí. sí,
digamos que valen por su prestigio, ¿no? Si un abogado estudió en una escuela libre de derecho, se lo reconocen, porque es una escuela muy prestigiosa, pero fue terrible. Bueno, pues entonces Geburah regula esto. Geburah es la que dice las cosas deben ser de esta manera y no de otra. Así es como se logra el objetivo superior. Y es muy importante. Aunque parezca muy exigente, muy autoritario, muy duro, pone orden. Y esto es lo importante. Entonces, dice, la fuente de poder radica en las esferas superiores. Y entonces Geburah se asocia a Binah, que es una de las fuerzas superiores, y a Jochma, que es la que ha recibido el mensaje aterrizado, y con esas dos fuerzas es que realiza su función. Por eso sus atribuciones parecen marciales, como del ejército. Pero no hay que pensar en un ejército elemental, porque en realidad busca cosas muy sutiles, muy profundas, porque es una emanación del orden superior. Entonces, en realidad la exigencia es una exigencia de alto nivel. Esto es muy importante. Entonces, por eso es una esfera de ajuste y valoración y de verdad, una verdad que no se debe disimular o rebajar. De ahí viene el ajuste kármico. Entonces, hay un esfuerzo de poner las cosas en su forma y luego es necesariamente, digamos, aplicable la valoración de qué y cuál es el resultado. Y cualquier cosa que esté mal hay que eliminarla. Es lo que llamamos control de calidad. Entonces Geburah es el encargado del control de calidad de las disposiciones superiores hacia el aterrizaje en el mundo. Esto es muy, muy trascendente. En general tendemos a verlo así como me escondo de él para que no me juzgue, pero en realidad deberíamos estar deseando que nos valorara para poder corregir. Ojalá que a lo largo de la vida tuviéramos algunas autoridades, verdaderas autoridades, que nos pararan y nos dijeran, ¿cómo vas? Pues estoy haciendo esto, mira, esto no está bien, corrígelo a tiempo. Eso es que es importantísimo. Es decir, si Elizabeth Taylor en su tercer matrimonio hubiera acudido a alguien que le pudiera decir, espérate, no sigas, porque quien está mal eres tú, pero se casó 8 veces y en las 8 fracasó, pues es una barbaridad. Claro, alguien tendría que haberle enderezado y haberle dicho, un momento, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vives tu relación? ¿Cómo actúas? ¿Sí? Corrígete y después cásate, porque si no, vas a seguir echando a perder. Y así fue. 8 matrimonios echados a perder los 8. Es una mujer talentosa, abogada muy destacada, bellísima, pero yo creo que bien loca, porque para no aguantar, que 8 no la aguantaran es mucho. Sí, Sí, Que 8. sí. Porque tampoco eran No, cualquier pues no. cosa. No, no era cualquier cosa. Entonces, bueno, el último era mecánico, una cosa así, pero tampoco le resultó. Pero, ni por mucho ni por sí. poco funcionó. Yo tenía una chica en la No, escuela de pero, por ejemplo, música, el Heston era. pues sí, un personaje. Y Yo, visto mal. sí, O sea, era para que semejante cosa hubiera aguantado. sí, pues no, aguanto. no. Yo tenía una chica allá en la escuela, que ahora tiene 20 o 21 años y tiene un hijo. Entonces, es que mi marido esto y aquello y lo demás allá me dio unas quejas muy largas, como 3 veces. Yo le decía, pues hazle así, búscale por acá. Luego me dijo, es que mi mamá dice que estoy loca, que me quiere encerrar en un manicomio. Ah, caray. Y otro día me llama y me dice, es que mi hermana dice que estoy loca. Le digo, si ya 3 dicen que estás loca, debes andar muy cerca. Y revísate a ti. Ya no me digas que están mal ellos. ¿Qué pasa contigo? Que 3 personas cercanas no te aguantan. Es muy importante. Sí, claro. ¿Sí? La autocrítica. Pues sí. Algo pasa ahí.
Bueno, pues esto es lo que deberá enderezarse en los órdenes de Geburah. Si una cosa no funciona es porque no corresponde a las condiciones de la realidad. Entonces uno no tiene por qué quejarse o lamentarse si está en Seguir esa condición. insistiendo. Uno se puede lamentar porque pasó algo impredecible y se le frustró algo, pasó alguna cosa grave, pero si la cosa continúa, tiene que pensar muy bien si la conducta de uno no es la conducta conducente al resultado. Ahí está, Ya che. es Hay algún orden, hay un principio, el principio de Geburah, que me dice qué es lo que está alineado con la acción correcta. Y eso da un cierto resultado. Un ejemplo muy típico en la psicología es los padres alcohólicos. Los padres alcohólicos en general no son congruentes. En unos momentos, ante un estímulo, responden positivamente y ante el mismo estímulo en otra ocasión negativamente, y eso trastorna muchísimo el juicio de los hijos, sobre todo cuando son muy chicos. En general, los hijos de padres alcohólicos tienen ese mismo conflicto, ese conflicto de que no saben qué esperan frente a una acción, porque a veces lo positivo es lo negativo. Hice una gracia a mi papá y se rió, al día siguiente le hice la misma gracia y me pegó y no sé qué pasa. Y ese desconcierto desvía el comportamiento. Entonces es muy importante en ese caso poner orden en el papá, por supuesto, ¿no? Y si no hay ese orden, el hijo sale trastornado. Y reconstruir después del tiempo es muy difícil. Porque la persona llega a terapia cuando tiene 40 años, no cuando tiene 11. Si tiene 11 es fácil, pero si tiene 40 no lo remedio no con nada. Ya está muy estructurado. ¿Sí? Entonces esa es la aplicación del principio del orden, del principio de lo que debe ser. No solo debemos pensarlo, debemos aplicarlo. Y entonces, este es el asunto de que nuestros caprichos y nuestras veleidades pues hacen desviaciones. Y esas desviaciones finalmente no hacen que las cosas funcionen bien. Entonces, cometemos errores en el camino y por eso vienen las fuerzas karmáticas o fuerzas del equilibrio, es decir, el reajuste de cuentas, que toca precisamente al servir a Geburah. Bueno, lo dejamos aquí para la próxima vez. Hoy es 11. Sí.